Bueno, buenas noches. Este es la segunda parte de la explicación del parcial 3, pero en este caso vamos a explicar lo que corresponde al código de la aplicación de Messenger. Entonces, em, en los puntos de autenticación y de registro y de notificación de cumpleaños, voy a explicar pues esa parte del código. Ya mi compañera les explica el código de los puntos restantes de transferencia de archivos, multitransferencia y notificación. Bueno, primero vamos a la aplicación a la clase interfaz principal. Podemos observar acá que se crearon unos nuevos atributos de clave y fecha de nacimiento. Bueno, luego vamos al método interfaz principal, donde pues se puede observar acá en el método que se pide ingresar el nombre del usuario, la clave, y se llama el método crear conexión, que va a permitir crear el canal de comunicación entre el cliente y el servidor. Entonces, al irnos a este método, en este método vamos a ver que recibe como parámetro el nombre del cliente y la clave, y va a crear los sockets de entrada y de salida. Va a enviar pues lo que corresponde a cada socket, y luego nos va a llamar acá el método de autenticar. Bueno, en este método autenticar vamos a recibir el nombre y la clave pues que se enviaron como parámetros, y vamos a, al enviar también el comando que se generó, que es como una constante de autenticar, que en este caso es 0. Entonces también vamos a enviar el nombre y la clave, nombre del cliente y la clave. Esto se le va a enviar al hilo servidor para poder comunicarse con el servidor. Bueno, luego vamos acá a la clase hilo servidor, donde podemos observar que en el método run, acá está, acá, en el método run recibe como pues se tiene en cuenta teniendo en cuenta el comando que se envió en el método anterior. Entonces, pues acá se crean las entradas de- del servidor, ¿cierto? Lo que recibe lo que se ha enviado de la parte del cliente. Luego, vemos acá en esta parte, de acuerdo al comando que se envió, en este caso, como es autenticar, entonces ingresa a este caso. Y lo que va a permitir es em, tomar el nombre, la clave, y a la vez nos va a permitir validar, acá creamos de una vez validar el usuario y la clave, o sea que sí existe. Nos vamos a este método y podemos verificar acá que este método nos sirve para comparar el nombre y la clave si ingresados, el nombre y la clave ingresados en ese momento em, eh, son iguales a las que ya están guardadas. Entonces nos va digamos que a retornar el nombre y la fecha de nacimiento. De lo contrario, pues no lo hará.
Bueno, esta parte consiste en pues es el funcionamiento de la parte de autenticar. Ya para el registro, nos vamos nuevamente a la interfaz principal y acá, si autenticado, si esto no se cumple, entonces va a enviar un mensaje de que el usuario y la clave son inválidos. Y si eso es así, o puede que haya ingresado mal el usuario o la clave y tenga que volver a ingresar, o puede ser que no exista. Entonces, en el caso de que no exista, vamos a registrar un nuevo usuario. Entonces, vamos al método registrar usuario, acá. Em, Va a pedir ingresar el usuario, la clave de acceso y la fecha de nacimiento en el formato que nos están pidiendo, que es día, mes y año. Entonces, cuando esto ya esté ingresado, vamos a, mm, pues acá a verificar a registrar el usuario con su nombre, clave y fecha de nacimiento. Y si em, Y si esto es verdadero, entonces enviará un mensaje de que el usuario ya ha sido registrado y que puede iniciar sesión. De lo contrario, el usuario ya existe y tendrá que volver a, a ingresar. Bueno, esto es por la parte del registro de un nuevo usuario. Ya por la parte de notificación de mensaje de cumpleaños, nos vamos acá, podemos observar acá en el método que se envía la notificación del mensaje de cumpleaños y en el hilo servidor podemos observar acá perdón, en este método de notificación de servidor que pues envía el mensaje, envía acá la notificación de cumpleaños, que en este caso es como otro comando, que en este caso es el 5, eh, y, si, y el mensaje. Bueno, luego podemos observar acá, que en este método de verificar cumpleaños recibe pues la fecha de nacimiento y vamos a crear un nuevo formato donde va a incluir solo el día y el mes. Acá vamos a obtener la fecha actual y vamos a comparar que si la fecha de nacimiento que es del usuario, los 5 primeros caracteres es igual a la fecha actual, entonces me va a mostrar una notificación de que el usuario está cumpliendo, de que este usuario está cumpliendo años. Y pues ese sería por la parte el punto de mostrar un mensaje al usuario que está cumpliendo años. Ya mi compañera les va a explicar la segunda parte, la explicación del código. Bueno, ya en el punto de lo que es la transferencia de archivos, la multitransferencia y las notificaciones, este punto, pues, como de forma general, lo que hace es que del cliente, cuando el cliente mande el archivo, ¿cierto? Con las características pertinentes del archivo, este va a ser enviada al hilo servidor, el cual pues ya va a recibir como esta información, la va a procesar de acuerdo a lo que tiene y ahí ya va a proceder a mandarla al hilo cliente, ¿sí? Al destino, el cual apenas ya llegue, pues debe proceder a grabar el archivo en el disco duro,
donde se van a hacer las respectivas notificaciones de recepción y de envío a los usuarios, a los clientes pertinentes. Y cuando ya esté esta notificación, pues el cliente que recibe, entonces ya envían esa notificación nuevamente al hilo servidor y este por último pasa al hilo cliente hasta llegar pues a ese cliente que había mandado ese archivo y pues le llega la notificación a su interfaz. Eso es una forma general pues de cómo funciona esta parte de la transferencia de archivos. Entonces, en el código no existía el botón de enviar archivos, entonces en la interfaz cliente se creó como tal pues el botón de enviar archivo. También pues en este mismo punto ya pues se hace la operación pertinente para que ya por medio de esto, entonces ya pueda abrir esa nueva ventana en la cual usted va a buscar los archivos, pues independiente de cualquier formato, no sin especificar pues alguno como tal, sino que de cualquier formato entonces pueda seleccionar y subirlo. Eso pues ya juega con la interfaz. En esta parte de la interfaz pues se crearon unos dos métodos, uno que es para mostrar el diálogo de guardar, que lo encontramos acá en A219, ¿sí? El mostrar el diálogo, donde se crea pues como tal la notificación de lo del archivo. Esto es en la parte de la interfaz del cliente. Ahora bien, donde se crea el flujo de los archivos están aquí entonces en la clase cliente. El flujo de archivo, entonces se determinaron dos flujos de archivo. Uno de los flujos de archivo es para poder enviar un archivo general, ¿sí? Entonces lo que se definió en este flujo es que el archivo va a contener entonces un comando, ya que nosotros pues vamos a utilizar en los hilos, por ejemplo en el hilo servidor, lo que son algunos comandos en un switch. Entonces el archivo general realmente es el número 4, va a enviar este valor, va a enviar el nombre del archivo, va a enviar el tamaño del archivo y del contenido del archivo. Este es como tal el método para enviar un archivo a varios usuarios o a todos los usuarios. Pero también se creó, como pueden ver, para el botón, como se vio en la imagen de la interfaz privada, ¿sí? Para una sola persona, entonces también estará el método donde se va a enviar el comando, en este caso el comando de archivo privado que va a ser el número 7, a quién va dirigido, ¿sí? El destino, ya como tal el nombre del archivo, el tamaño del archivo y su contenido. Eso es de lo del flujo de ellos. También en el cliente, entonces, se procedió a crear lo que son las notificaciones. Las podemos apreciar en esta parte de abajo. Entonces, tenemos lo que son las notificaciones, entonces, entonces envía la notificación de que se recibió un archivo por medio, pues, de la ventana privada. Y también está la notificación de que se recibió un archivo por medio pues de la ventana general, ¿sí? Entonces, donde se van a enviar todos. Entonces, aquí es donde tenemos, digamos, estos métodos en la parte de clientes. Ahora bien, como pueden ver, creamos lo que fueron unas variables, unas constantes, para reemplazar y para hacer un poco más entendible lo que normalmente usamos en el switch, como los valores de 0, 1, 2, 3, los hicimos así para que fuera un poquito más fácil de entender el código. Es por esa razón. Bueno, continuamos. Ahora bien, por ejemplo, en el hilo servidor, entonces el hilo servidor, si le han enviado un archivo, él lo va a recibir, entonces en este caso, él recibe el archivo con las características pues enviadas, entonces, por ejemplo, primero que todo recibió el comando de archivo general, que es el número 4, recibió entonces el nombre del archivo, eh, el tamaño del archivo y con su contenido, y va a proceder también a llamar un método que es enviar archivo, donde va a enviar pues ya como tal el nombre de archivo y su contenido, ¿sí? Ya que este pues es como el punto entre la comunicación. De igual forma, también se puede ver que se creó,
también se creó aquí, por ejemplo, si vamos a enviar entonces el archivo a una ventana privada, ¿sí? Entonces, en este caso, este es el caso para cuando se le va a enviar el archivo solamente a un usuario, con la misma estructura que se mencionó anteriormente. Aquí es donde va a estar, se identifica por este método de entrada, entonces de que está recibiendo esta información, y de último va a enviar, está aquí el método, que envía esa información al destino como tal. ¿Listo? Entonces envía esa información a ese destino. De igual forma, también están aquí, se pueden observar que están las notificaciones solicitadas. Entonces, está la notificación donde pues se indica que se recibió el archivo en la ventana general, que esta solamente va a ser el servidor que la notifica pues al usuario que la envió, de que la recibió el usuario X, Y o Z. Y pues está la notificación también donde, si lo mencionamos, por ejemplo, si Sandra envió el archivo a Marcela, ¿cierto? Entonces va a también estar recibiendo la información de que Marcela recibió el archivo. Entonces aquí estamos jugando con métodos. Bueno. Entonces, si se pudieron apreciar, aquí hay algunos métodos que mencionan en los mismos casos. Entonces, por ejemplo, el método de enviar archivo se puede apreciar entonces lo que es que recibe pues los datos, y este va a enviar entonces el archivo pertinente al usuario, al destino como tal, y lo mismo está para aquí está. Entonces para enviar un archivo pues ya general, entonces ya en la ventana general, entonces ya se le envía el archivo pues a todos los usuarios que estén activos en ese momento. Entonces aquí ya como tal está el método. Listo. Por último, vamos a mirar lo que es el hilo cliente. Entonces en el hilo cliente se puede apreciar que entonces también en el run, ¿sí? En el método run, él va a recibir la opción de archivo general, que es la número 4, ¿sí? Aquí ya usted puede detectar que hay una comunicación entre estos dos hilos. Entonces, si la opción que recibe entonces la número 4, entonces va a recibir lo que le envió el hilo, el contenido del archivo, el tamaño, y pues les va a proceder también con lo del mensaje. En esta parte de aquí, entonces ya se encarga de guardar el contenido del archivo en el disco duro. En este caso, en el disco duro, una carpeta llamada archivo. Ahí es donde va a quedar guardado ese archivo que se envió. Y pues proceden también a mostrar entonces el mensaje de notificación. También aquí se puede apreciar que entonces en este hilo cliente, entonces también está la opción en caso de que sea un archivo que se envió por una ventana privada a un usuario específico. Entonces aquí está, se recibe entonces el usuario, el nombre del usuario específico, con el mensaje, el archivo. Y de igual forma también lo guardaría en la carpeta de archivos creada en el disco duro. En esta pues... en esto también se puede mirar que aquí llama a un método también creado pues en la interfaz principal, que se llama mensaje de archivo personal. Entonces este es el mensaje que se va a mandar, ¿sí? Indicando el nombre de archivo que el servidor pues ya va manifestando ahí. Y por último, pues también aquí encontramos lo que son las notificaciones. Entonces, aquí también se aprecia, que es uno de los puntos pedidos en el parcial de las notificaciones. Entonces, si es la notificación entonces del archivo privado, entonces aquí va a encontrar la opción, ¿sí? Que esta sería la opción 51, y esta la llamamos la opción 52. Entonces aquí va a enviar el mensaje, va a recibir el mensaje pues del usuario y el usuario y el mensaje, respectivamente, y lo mismo pues pasa con la notificación pues de la recepción del archivo general, que solamente se envía un solo mensaje al pues, usuario que lo envió. Bueno, eso es como tal en lo que funciona. Este último se puede ver que también llaman pues, en la interfaz principal.
con eso ya terminamos. Listo, muchísimas gracias.